Feliz día martes, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo. Y pues les pido, como siempre, que pongamos mucha atención al mensaje, a lo que el Señor nos hable a través de esta bella lectura. De estas dos bellas lecturas, ver el Santo Evangelio también es muy hermoso. Así es que yo les pido pues que pongamos atención y abramos nuestro entendimiento. Pidámosle al Señor que penetre lo más profundo de nuestro ser para que la palabra de Dios siempre, ¿verdad?, la atendamos. No solamente la escuchemos, sino también atendamos el mensaje que a través de esas lecturas el Señor nos quiere hablar. El Señor nos quiere introducir en su amor para que lo conozcamos más cada día, ya que siempre decimos conocerlo al Señor, pero la realidad, mis hermanos, le fallamos constantemente. Así es que si realmente le conociéramos al Señor, pensáramos más bien las cosas antes de fallarle. Pero en realidad, como somos seres humanos, como decimos conocerle, pero no hacemos su voluntad, no llevamos a cabo lo que el Señor a través de estas bellas lecturas nos indica que hagamos en la vida. Las lecturas a nosotros nos hacen ver en qué estamos fallando y cómo debemos corresponder a Dios, cómo debemos cambiar, hacer un cambio en nuestra persona e invitar a otros a que lo hagan también a través de estas programaciones que nosotros llevamos a cabo hasta sus hogares. Es una de las maneras que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Introducirles el mensaje de Dios en su pensamiento, en su corazón, en todo su ser. Así es que espero en Dios que ya esté dispuesto pues en este momento a abrirle el corazón al Señor. Y vamos a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 9 al 10. Luego vamos a leer del 14 al 24, del 25 al 30. Y luego vamos a leer el capítulo 19 y vamos a leer hasta el 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado en una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate allí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero, ¿mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben con él todos tus enemigos y todos los que se rebelan contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en un día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo, por ello,
Las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En un compartimiento que hacía días anteriores, les decía que Dios le iba a dar un castigo al rey David, y este había sido uno de ellos, ¿verdad? Su hijo se puso en su contra. Muchos se le unieron a este hijo del rey David, a Absalón. Se hizo muchos guerreros y anduvo guerreando, y aparte se puso en contra de su propio padre. Esto le sucedió porque el rey David había pecado ante Dios. No sé si ustedes escucharon de la vez que él se metió con la esposa de Litita. Entonces Dios mandó al profeta para decirle que lo que había hecho había estado mal y que por lo que había hecho iba a pagarlo muy caro. Y como les digo, mis hermanos, este era uno de los pecados por los cuales Dios no lo deja sin resolver. Entonces, cuando nosotros también, mis hermanos, caemos en una maldad, en algo que a Dios no le agrada, también vamos a pagarlo. No nos vamos a quedar nunca sin pagar nuestras maldades. El rey David había sido perseguido por su propio hijo. Toda la gente se había puesto en contra del rey David, porque éste había tomado poder, el hijo de él, Absalón. Pero después estos guerreros, se echaron a la fuga, los que andaban con Absalón, y incluso este corrió en su mula. Dice la palabra de Dios que iba por debajo de una frondosa encina. Entonces sus cabellos, como eran largos, se quedaron atorados en esa encina y quedó colgando de la cabeza hacia abajo. Entonces la mula salió corriendo, y el que era el jefe de los soldados del rey David, ¿verdad? Fue porque le fueron a avisar que lo habían encontrado colgado. Tomó 3 flechas y se las clavó en el corazón. Dice aquí en la palabra de Dios, no es que yo lo esté inventando, sino es palabra de Dios. Lo que sucede, mis hermanos, que todo se paga. Este hombre estaba haciendo mal también, el hijo del rey. ¿Cómo un hijo se va a poner en contra de su padre, siendo que es hijo de sus entrañas? No puede hacer estas cosas. Es como si nosotros siempre les damos de lo mejor a nuestros hijos y de repente se ponen en nuestra contra por el simple hecho de tomar poder. Pues eso no está bien. Pero esto le había sucedido al rey porque Dios se lo había advertido que le iba a ir muy mal. Y fíjense, mis hermanos, lo bueno que era el rey David. Después de todas las cosas que suceden, ¿verdad? De que había sido perseguido por su propio hijo, todavía aún así él se preocupaba por su hijo. Él no quería verlo muerto. Él se preocupó tanto por él que cuando venía aquel en su caballo, el centinela lo miró que venía a lo lejos, y el rey le dijo: déjalo pasar, si viene solo trae buenas noticias. El rey David pensó que le traían buenas noticias de la guerra, pero nunca se imaginó que a su hijo le iban a dar muerte. Es más, el rey David ya les había dicho que a su hijo lo dejaran con vida. Si ustedes leen las lecturas, mis hermanos, del segundo libro de Samuel, se darán cuenta cómo Dios no deja en balde todas las cosas. Cuando nosotros, ¿verdad?, le fallamos a Dios, que son muchas de las veces que le fallamos a Dios casi todos los días, al comenzar el día, mis hermanos, si nosotros no nos preparamos orando ante Dios, pidiéndole de su misericordia, que sea Él quien nos acompañe, que sea nuestra guía, que sea nuestra luz para el día, sinceramente vamos a caer en la maldad. Porque siempre hay cosas más diferentes acechándonos durante el día, y el demonio mismo pone personas para que te metan trabas en tu vida, para que te metan tropiezo, para que caigas. Y eso no sucedió con el rey David. El rey David, aún así, aunque él sabía que su hijo estaba en su contra, él no lo quería muerto. Él lo quería con vida. Él lo quería bien a su hijo. Sabía bien el rey David que todo lo que le estaba sucediendo
era porque Dios se lo había avisado. Le había dicho que iba a caer en manos de su propia gente. Hermanos y hermanas, cuando nosotros le hacemos mal a alguien, nunca nos vamos a quedar sin pagar. Por eso pensémoslo muy bien cuando tratemos algo malo contra otra persona. Hay gente que hace maldad nada más por quedar bien con otros, y eso no está bien. Pensémoslo muy bien, porque Dios mismo, ¿verdad?, va caminando con nosotros a la par, y Él nunca se separa de nosotros. Entonces, si caemos en la maldad, Él nos está mirando, Él está viendo lo que hacemos, y no se queda sin castigarnos también a nosotros. Mucha gente dice, Dios no castiga. No, Él no castiga, claramente lo sabemos, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Nuestros actos, nuestros hechos son quien hace las cosas. Este pecado que el rey David cometió, porque amaba Dios al rey David, permitió que todas estas cosas le sucedieran. Este hombre era un hombre muy poderoso, y lo fue siempre el rey David, hasta su muerte. Hasta su muerte él fue muy bueno. Pero sin embargo, hermanos y hermanas, las cosas que suceden por algo. Y cuando nosotros no reflexionamos, ¿verdad?, cuando hacemos las cosas sin reflexionar, sin pensar que vamos a hacer daño, pues obviamente que nos van a suceder también cosas malas. Cuando uno sabe bien los caminos del Señor, cuando uno va por sus caminos, pero de repente, por el hecho, ¿verdad?, de que el Señor siempre nos acompaña, de que no nos sucede nada en la vida, se nos hace fácil meter mal, que al fin y al cabo el Señor no me ve, el Señor no me escucha, el Señor no está al tanto de todo lo que yo hago, pues voy a hacerlo. No, mis hermanos, si nosotros pensamos que nos podemos esconder del Señor, estamos muy equivocados, bien equivocados, sinceramente, porque nada queda oculto ante los ojos de Dios. Todo lo que hagamos en secreto, Jesús mismo lo decía, Dios lo sacará a la luz, porque nada está secreto para Él, nada, absolutamente nada. Hagamos pues, mis hermanos, por llevar buenos caminos ante el Señor. Las guerras en aquel entonces sucedían porque Dios quería darle las ciudades al rey David, las ciudades que él se dispuso a tomar para los israelitas. El Señor le dio la fuerza al rey David, le dio de su espíritu para que él pudiera, ¿verdad?, con toda su sabiduría, con todo el entendimiento que tenía sobre las guerras, Dios le permitió al rey David liberar a su pueblo de las manos de otros pueblos, y aparte, ¿verdad?, tomar aquellas ciudades para Jerusalén, para Israel, para que fueran de ellos. Dios, mis hermanos, da la sabiduría, da el poder y da todo. Por eso hoy en la actualidad, cuando vemos los gobiernos que se levantan en contra de otros pueblos, Dios ya no permite esto. Dios les dio la paz. Desde que nuestro Señor Jesús vino a darnos su paz, Él dio la paz a todas las naciones, ¿verdad?, para que ya no hubiera guerras, ya no hubiera maldad de un pueblo a otro. Pero toda la gente, todos los gobiernos, todas las naciones de la tierra ya no están en paz, siempre están en guerra. Y a veces, aunque nosotros no veamos bien esas cosas, Dios permite todo. Y lo permite para que nosotros hagamos reflexión y cambiemos. Volvamos nuestra cara al Señor, porque estamos de espaldas. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no reflexionamos sobre qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, vamos a pagarlo también. Y todos los gobernantes, ¿verdad?, que han estado haciendo mal ante los ojos de Dios, siendo que Dios les dio el poder para hacer bien todo, y están haciendo todo lo contrario, Dios les va a castigar. Dios no los va a dejar sin darles su castigo, porque bien merecido está sobre muchos gobernantes que se creen que por su poder pueden hacerlo todo. Y como les digo, mis hermanos, Dios permite todo. Si esto se ha permitido, es tal vez porque Dios tiene en sus manos todas las cosas. Y si Él quiere que las cosas sean así, así van a permanecer y punto. Pero es por lo mismo, para que nosotros
oremos ante Él, le pidamos a Él, roguemos al Señor por la paz del mundo, la paz que ya no tenemos, que es necesaria para vivir en paz con la gente, ¿verdad? Porque pueblos que están endemoniados totalmente. Nuestros países suramericanos, las personas ya no tienen a Dios en su corazón, sino al demonio. ¿Cómo una persona, verdad, que tiene a Dios en su corazón, va a cortar la cabeza a otra persona? De ninguna manera. Sinceramente, hermanos y hermanas, esta gente actúa con el poder del demonio, porque ellos han entregado sus vidas al mal. Y entonces, si nosotros no pedimos a Dios para que Él envíe su fuerza de lo alto, pues todo eso va a continuar. Por eso la oración es importante. Y el rey David no dejó de orar ante Dios. El rey David siempre estuvo pidiendo a Dios de su misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque el rey David sabía que todas estas cosas le estaban sucediendo por su pecado, por haberle quitado su única mujer a este hombre, a Litita, que se llamaba Urías. No, hermanos, nosotros no podemos quitarle lo único que tiene a otra persona por el simple hecho de que tenemos la fuerza, tenemos el poder de hacerlo. No podemos ni debemos, porque Dios lo está viendo todo. Y si tú te haces poderoso a costa de otras cosas que no son tuyas, Dios te las va a quitar tarde que temprano, porque Dios no permite esas cosas. Dios permite el bien sobre todos, y es todo lo que permite. Las buenas obras que nosotros hagamos en nuestras vidas, porque si hacemos mal, cometemos mal, y siempre, por más que nuestro corazón a veces está cerca de Dios, todavía aún así hacemos cosas malas. Pensemos bien y pidamos al Señor que Él sea quien nos lleve por el bien todo el tiempo, mis hermanos, porque si no lo hacemos, si no pedimos de Dios, de su misericordia, vamos a caer. Ahora les invito, voy a compartirles el Santo Evangelio. Saquen su Biblia en este momento y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Capítulo 5, versículos 21 al 43. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa
del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Señor por tan buenas cosas que hizo en aquel entonces. Yo siempre les he dicho, para Dios nada es imposible. Esta mujer tenía una fe que ojalá y nosotros pudiéramos tener esa fe de esa mujer, que había gastado toda su fortuna yendo a los doctores para que la curaran de su hemorragia, y nadie la pudo curar. Pero escuchó de Jesús, escuchó que era un hombre que sanaba a las personas, que les quitaba su enfermedad. Y ella, con el solo hecho de tocarle su manto, tocándole su manto, ella queda curada, totalmente, libre de toda su hemorragia. ¿Se imaginan estar sangrando por 12 años sin parar? Y esto aparte, mis hermanos, le quita a uno las fuerzas de su cuerpo, porque la sangre es necesaria en nuestro cuerpo. Y esta mujer llevaba 12 años sangrando, y Jesús en un instante se la quita, sin darse cuenta, hasta después que esta mujer se pone frente a él. Pero sí sabía, Jesús sí sabía en realidad, sí sabía quién había sido, pero él quería que la mujer se presentara ante él. Dios todo lo sabe. Les recuerdo esto. Inclusive las personas que estaban alrededor sabían lo que Jesús hacía. Y estos, los sirvientes de Jairo, el jefe de la sinagoga, que ya sabían que la hija había muerto. Esta hija estaba muerta, en realidad ya había muerto. Ya no había, para ellos ya no había nada que hacer. Para los sirvientes de Jairo y para él mismo, ¿verdad? Pero Jesús le dice: ten fe. Si tú tienes fe, todo va a salir bien. ¿Tuvo fe el hombre? Le dijo: ya no vayas, Señor, ya quédate aquí. Ya no es necesario que vayas, mi hija ya está muerta, ya para qué te quiero. ¿Verdad que no dijo eso? Él dijo todo lo contrario: tengo fe, vámonos. Y se fueron a su casa. Abriendo la puerta, vio a toda aquella gente que estaba llorando, gritos con fuerza, ¿verdad? Alaridos, dice aquí en la palabra del Señor. En realidad, mis hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, perdemos todas las esperanzas, si no ponemos a Dios frente a todo, no vamos a poder salir adelante nosotros con nuestras fuerzas. El Señor es el que nos las da. Pero hay veces que tenemos un enfermo en nuestro hogar. Si perdemos la fe, si nosotros decimos ya no hay nada que hacer, pues no va a haber nada que hacer, porque así es nuestra fe, apagada totalmente. Pero si tenemos fe, y si Dios quiere, va a levantar a aquel enfermo y lo va a poner en pie, y nos va a demostrar que Él está aquí entre nosotros, está vivo, tiene fuerzas para hacerlo todo. Pero la fe se opaca. La fe nuestra no es como la de Jairo, no es como la de esta mujer que llevaba 12 años enferma. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros miramos a un enfermo en nuestro hogar, apenas si lleva un año tal vez con su enfermedad, y nuestra fe ya se fue abajo?
esa enfermedad es muy imposible que los doctores la quiten. Porque muchas veces, mis hermanos, es un cáncer. Y sabemos bien que cuando escuchamos del cáncer, lo primero que se nos viene a la mente es, va a morir. Pero no es así. Muchas veces hay oportunidades de que la persona viva todavía muchos años. Y esa es la fe que nosotros debemos depositar en Jesús y Dios Padre, que sí lo pueden hacer todo, pero la fe se nos va. No tenemos fe en el Señor. Estos hombres de aquel entonces tenían fe, como este Jairo. Fíjense bien quién era este Jairo. Era jefe de una sinagoga. El templo donde él estaba, obviamente, que era un hombre de oración, era un hombre que constantemente le hablaba a Dios. Esta mujer sabía bien, tenía fe, confianza en que Dios la iba a sanar. Duró muchos años gastando su dinero. Duró muchos años que no pudo quedar libre de esa enfermedad, pero escuchó de Jesús, que era un hombre que sanaba, que era un profeta, que era el mismo Dios, aunque ellos no lo sabían, ¿verdad? Que era el mismo Dios que venía caminando junto a ellos. Sabía bien que iba a quedar sana. Con el solo tocar el manto de Jesús, quedó sana. Y Jesús preguntaba para que se vea su poder, mis hermanos. No crean que él no sabía que las personas lo estaban apretujando para poder quedar sanos. Para eso era, ¿para qué más? Y él no se enojaba por esto. Se enojaban más sus apóstoles y discípulos que lo iban siguiendo. Se enojaban más ellos que Jesús. Jesús lo único que quería, mis hermanos, es un poco de espacio para poder enseñarles, para poder hablarles de la buena nueva de Dios, para que aquellos que estaban en pecado quedaran libres de su pecado y luego poder ser llevados ante su presencia. Esa es la enseñanza que Jesús nos trajo, y que por esa enseñanza nosotros debemos luchar para llegar un día a encontrarnos con Él, ser eternos, no quedarnos eternamente en un fuego que no se opaque. Por eso tenemos que luchar de todos los males que nos vienen, todos los malos pensamientos, todo aquello por lo cual a veces actuamos sin querer, lo hacemos. Y eso sabemos que es malo ante Dios, cosas que a Dios no le agradan. Y tratar, mis hermanos, con todo el corazón, que Dios nuestro Señor nos ayude a liberarnos de todo ese mal que todavía cometemos y ayudar a otros para que caminen junto a Jesús. Es el único que nos va a liberar de toda nuestra maldad. Nos va a ayudar con las enfermedades de nuestros familiares. Nos va a ayudar con aquello que no podemos nosotros muchas veces realizar en nuestras vidas, pero que Jesús sí lo puede. Miren este hombre, como les digo, si él les hubiera hecho caso a sus hombres, tu hija ya está muerta, ya no molestes al maestro, ya déjalo en paz. Pero Jesús escuchó. No creas en ellos, ten fe. Si tú tienes fe, todo va a estar bien. Entonces, hermanos, la fe es la que nos lleva por el camino del Señor. Si nosotros no tuviéramos fe, si nosotros no tuviéramos confianza en Dios, en que Él nos va a ayudar en todo, pues no serviríamos para nada en este mundo, sinceramente, hermanos. Pero como el Señor, ¿verdad?, lo traemos junto a nosotros y sabemos y tenemos la confianza que Él nos va a liberar de todo, si no creyéramos en eso, pues ¿para qué estaríamos aquí? ¿Para qué estaría yo hablándoles de nuestro Señor Jesús? ¿Para qué? Si yo mismo no creo, no les serviría a ustedes de nada. Pero yo tengo la confianza, tengo la fe en el Señor, de que hay muchas personas que se ponen a escuchar y que por esas personas Dios hace una fiesta, porque han cambiado su corazón hacia Él. Y por eso, hermanos, es que yo todos los días al levantarme le doy gracias a Dios y le pido que Él sea quien me dé las palabras para hablarles a ustedes, para que las palabras penetren lo más profundo de sus corazones. Y no soy yo, es Dios que les está hablando a través de mi boca. Que sus corazones, pues, mis hermanos, se acerquen al Señor, sean del Señor,
vivan para Él, sus oraciones sean para Él, y no anden buscando en brujerías, no anden buscando en cosas que según ellos, mucha gente les va a leer la suerte, porque eso no es cierto. Esa gente es embustera, esa gente lo único que quiere es su dinero, es lo único que quiere, no quiere nada más para su vida. No busquemos en cosas que nos van a echar a perder, que nos van a llevar a un infierno. No, busquemos a Jesús, el de los milagros, el que nos va a ayudar en todas nuestras necesidades, en todo lo que nosotros le expongamos en sus benditas manos. Busquémosle con todo el corazón y Él nos va a ayudar. Hermanos y hermanas, ahora les invito, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor, pero vamos a recitar también el Salmo número 85, que dice así: protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo, puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca. Escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Protégenos, Señor, porque te amamos. Que realmente, hermanos y hermanas, amemos a nuestro Señor. Nuestro Señor que no deja de darnos puro amor. Si no fuese así, si no fuese porque el Señor nos ama, porque el Señor nos busca cada día, para que sigamos sus caminos, para que no nos desviemos, para que constantemente en nuestras oraciones hablemos con Él, nos conectemos con Él, el Señor nos tuviera y no nos diera de su amor, no nos diera de su confianza, no nos abriera la mente. El Señor todo nos lo da. Por eso te alabamos, Señor, por eso te bendecimos, te glorificamos, por todo lo que recibimos diariamente, Señor. Son tantas las cosas que tú nos das. Es tanto el amor que sientes por tus hijos, por tus hermanos, por quien sea que viva aquí en la tierra. Tú estás ahí, Señor, para darnos la fuerza, para darnos la fortaleza y para darnos la sabiduría necesaria para poder entender los mensajes que nos traes a través de las lecturas, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue siendo esa luz en nuestro caminar. No permitas que nos perdamos, que vayamos a obscuras, perdidos en este camino, en esta vida en la que vivimos actualmente. Que no sentamos miedo a pesar de todo lo que escuchamos, a pesar de todos los sucesos. Sabemos que tú, bendito Espíritu, cuando clamamos tu bendito nombre, no hay un día de la vida que nos dejes solos, que nos dejes caminar en los abismos, porque tú estás allí, porque tú estás para levantarnos, para llevarnos por los aires, para que nuestro pie no tropiece. Por eso, bendito Espíritu, no hay un día de la vida que no clamemos tu bendito nombre, porque tenemos esa confianza, que así como esta mujer y Jairo, que tuvieron fe, también nosotros acojamos esa fe en Dios Padre, Dios Hijo, y en ti, Espíritu bendito. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pedimos que siempre, Mamita María, nos sigas acompañando, que nuestra fe no se tire por el suelo, que confiemos siempre en ti, Madre del Cielo, por todo lo que te pedimos, por todo lo que ponemos en tus manos, Mamita María, que siempre lo llevas ante Jesús como una ofrenda nuestra, sabiendo, Mamita María, que somos pecadores, sabiendo, Madre del Cielo, que somos malos, que aún así, Mamita del Cielo, tú estás allí para asistirnos, para ayudarnos, para comprendernos en nuestra maldad. Sabes bien que somos seres humanos, Mamita María, y que aún así
Tú sabes, Madre del Cielo, cómo sabemos caer, cómo sabemos irnos por la maldad, pero aún así, Mamita María, tú nos asistes. Tú estás escuchándonos en todo lo que nosotros hablamos. Cuando te pedimos a través del Santísimo Rosario, estás ahí, Mamita María. Gracias por asistirnos, gracias por ser nuestra abogada, por ser nuestra madre y por nunca dejarnos solos. Y por todo esto le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios Padre con esa oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos a ti diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por encontrarse en este momento escuchando la palabra de Dios, del mensaje que les llevamos a cabo hasta sus hogares. Ojalá y realmente, mis hermanos, les abra la mente y el corazón para seguir los caminos de Dios. Que se den cuenta que no somos nosotros, sino es Dios mismo hablándoles al corazón. Es Dios mismo transmitiéndoles el mensaje por nuestros labios. Así es que, hermanos y hermanas, lo mismo que ustedes hagan con otros, Dios lo va a hacer con ustedes. Si ustedes se deciden a enseñar a otros hermanos y hermanas necesitados de la palabra de Dios, Dios les va a dar la sabiduría, les va a dar la confianza para hacerlo. No dejen pues de hablar con Dios, y que Dios siempre nos acompañe, nos guíe y nos lleve por el bien. Bendiciones.